Muy buenos días a todos, ingenieros. En 5 minutos comenzamos la presentación. Muy buen día, ingenieros. Bienvenidos a esta capacitación. Es un gusto contar con su presencia el día de hoy. Agradecemos el tiempo que nos brindan para compartir conocimientos y experiencias. Para dar y formar inicio a esta capacitación, tengo el gusto de ceder la palabra a nuestra compañera, la ingeniera Araceli Hernández, quien nos estará guiando a lo largo de esta presentación. Ingeniera, adelante, por favor. Hola, muy buenos días. Primero que nada, como comentaba mi compañero, muchas gracias por acompañarnos en este Teams. Para comenzar, vamos a comentarles lo que son las reglas para el Teams. Su micrófono siempre va a estar en silencio. Si tienen alguna opinión, duda, pregunta o comentario, nos pueden ayudar a enriquecer este entrenamiento. Favor de enviarlo por vía chat. Ahí va a haber personas al pendiente para estarles contestando. O bien pueden levantar la mano para abrirles el micrófono y escucharlos durante las pausas que vamos a tener durante esta presentación. Vamos a estar trabajando en responder todas sus preguntas.
y se darán breaks dentro de la presentación para poder escuchar sus preguntas y asimismo poder responderlas. Nuestro tema del día de hoy es optimización de lazos de flujo con Coriolis, Yokogawa, Rotomás, TI. Es exactitud, estabilidad y diagnóstico inteligente. Vamos a comenzar con lo que son las aplicaciones y funcionamiento. Un transmisor de tipo Coriolis lo que hace es medir lo que es el flujo másico, la densidad y la temperatura. Entonces, ¿por qué es importante medir la masa? Esto es porque la masa es la cantidad de materia que tiene un objeto. Todos los fluidos tienen cierta masa, la cual no es afectada por los cambios que llegasen a tener por la presión o la temperatura, manteniéndose constante. El volumen sí es afectado por los cambios de la presión y la temperatura. Como podemos ver en este ejemplo, tenemos una densidad, una masa y un volumen a cierta temperatura. Sin embargo, cuando esta temperatura se empieza a incrementar, la densidad disminuye, sin embargo, pues la masa se sigue manteniendo en la misma cantidad, porque aquí el pues, volumen es igual a masa entre lo que es la densidad. Y bueno, aquí también podemos ver lo que son las familias de Rotomás, de lo que es de la marca Yokogawa. En nuestros medidores, perdón, los llegamos a tener o a encontrar desde 1 pulgada hasta 12 pulgadas en sus diferentes comunicaciones, como lo es HART, Modbus, Profibus, Eternal, etcétera. ¿Cuáles son las condiciones para un medidor Coriolis? Estos se utilizan para líquidos y gases, excepto vapor de agua. ¿Por qué vapor de agua no? Porque ellos tienen una densidad mucho menor y esto hace que pues no sea tan precisa la medición. Soporta lo que son lechadas, slurries o líquidos con sólidos en suspensión, mientras se tenga un movimiento o estos no tengan una cristalización. Esto es para evitar que se taponen los tubos. Para estos fluidos, pues nosotros recomendamos utilizar lo que son los tipos medidores magnéticos. No es afectado en su medición por los cambios de densidad y temperatura. Necesita siempre que la tubería esté totalmente llena. No requiere de diámetros antes y después para condicionar el flujo laminar. Esto es porque en esta imagen, como pueden apreciar, esta es la conexión a la tubería y aquí hay una pequeña reducción. Entonces, el medidor lo que hace es acondicionar ese flujo antes de que pase por los tubos, que vamos a ver un poquito más adelante, y así poder hacer lo que es la medición. Estos medidores también se utilizan para transferencia de custodia, debido a que pues tiene una precisión muy exacta o mayor que otros tipos de medidores. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los medidores de flujo Coriolis? Las ventajas es que puedes tener una medición, como comentábamos, de flujo másico, densidad y temperatura de manera directa, y también podemos tener lo que es la medición indirecta del flujo volumétrico. Cuentan con una precisión del 0.1%. No necesita diámetros antes y después para condicionar el flujo, como lo comentamos hace un momento. Es para líquidos o gases, ya sean conductivos o no. Requieren de un mínimo mantenimiento. Son de alto diagnóstico. ¿Cuáles son las desventajas? Pues no miden vapor de agua. El costo es superior a otros principios de operación. Necesitan siempre que el tubo esté completamente lleno. Genera una caída de presión y es afectado por fluidos viscosos con sólidos o que se cristalicen. Y bueno, aquí vamos a encontrar lo que son algunas aplicaciones comunes. Lo podemos encontrar o utilizar más bien, perdón, en industrias petroquímica, oil and gas, química, generación de energía, farmacéuticas, alimentos y bebidas. Tienen mediciones de alta precisión en transferencia de custodia o mediciones fiscales, medición directa de masa o densidad,
carga reactores, dosificación, bacheo, mezclas, envasados, hidrocarburos, en corte de agua, también en grados Brix, que es muy utilizado en los ingenios azucareros, concentración de soluciones, concentración de porcentaje en sólidos, asfaltos o azufre. También pues son fluidos que pueden ser sometidos a alta temperatura para que siempre estén en su forma líquida. Y bueno, aquí vamos a encontrar algunos ejemplos de aplicaciones. Aquí podemos ver que está lo que es el equipo, lo que hace la medición, y en esta parte de acá, de manera remota, el transmisor o la electrónica está recibiendo lo que es la señal. También lo podemos encontrar en lo que es la dosificación de ácido sulfúrico. Aquí, como el ambiente es muy corrosivo, pues tenemos un transmisor de acero inoxidable. Esto pues para que la carcasa no se vea afectada en este tipo de ambientes. También podemos encontrar la medición de cloro líquido. Siempre que ustedes vean que las tuberías son amarillas es porque pues por aquí está pasando lo que es el cloro. Y aquí podemos ver lo que comentábamos hace rato. No requiere de diámetros antes o después, porque aquí viene la tubería y en esta parte de aquí se ve que pues que hay una pequeña reducción ya por parte del equipo pues para hacer lo que es la medición. También lo podemos utilizar en la medición de porcentaje de sólidos. En esta tabla que nosotros vemos aquí, bueno, no se alcanza a apreciar muy bien, pero son datos que podemos vaciar a lo que es el transmisor de la temperatura y densidad que pues nosotros contamos del fluido que está pasando. Entonces, cuando nuestro transmisor, nuestro equipo detecta esos valores, nosotros podemos saber qué porcentaje de sólidos está pasando por el equipo. Y aquí también tenemos lo que es la aplicación en concentración de cal, en generación de energía. Aquí es otra manera en lo que podemos hacer nuestro montaje del equipo. Este es un tipo montaje, perdón, tipo bandera. Y también lo podemos encontrar en lo que son la medición de aguas químicas. Y también se cuenta con la aplicación Total Net Oil, que básicamente es determinar el aceite neto en una emulsión con agua. Bueno, y también vamos a hablar un poco de lo que es las tablas de concentración. El convertidor puede cargar una tabla de concentración, la cual esta se basa en una medición de densidad, dando una ecuación matemática de tipo polinomio. Afectada por el porcentaje de concentración y la temperatura, puede ser estándar o de acuerdo a necesidad específica del cliente. Algunos ejemplos puede ser el hidróxido de sodio, el ácido clorhídrico, el nitrato de amonio, el ozono, amoníaco, ácido nítrico, óxido de calcio, hidróxido de potasio, ácido sulfúrico o grados Brix. Este es un ejemplo de una tabla de concentración del ácido sulfúrico. Aquí se cargaron lo que es la temperatura y la densidad. Por ejemplo, en una temperatura de 10 grados a una densidad de 1.70, tenemos una concentración del ácido sulfúrico del 77%. Y también lo muestra en lo que es de forma gráfica. Vamos a ver un video de lo que es el principio de funcionamiento del Coriolis.
Bueno, aquí vamos a encontrar lo que son las partes de un Coriolis. Tenemos lo que es el transmisor y el display, las conexiones a proceso, los cuales pueden ser del diámetro de la tubería o menor, los sensores A y B, que como se mencionaban en el video, son los que hacen la diferencia de la medición para tener un dato. Lo que es la bobina o el driver, que es la que va a estar en constante movimiento para poder hacer esta medición, los tubos sensores y el sensor de temperatura. Bueno, en esta presentación también podemos ver lo que es el concepto de la fuerza Coriolis. Este fue descubierto en 1836 por Gaspar Gustave Coriolis. Dice que un objeto, al desplazarse en un sistema que rota, sufre una aceleración producida por una fuerza perpendicular al movimiento. Esa fuerza, aceleración, provoca una desviación en forma de curva y esta fuerza se conoce como la fuerza Coriolis. Pues aquí como podemos ver, esta parte pues está girando y la pelota es la que está ejerciendo pues esa fuerza en forma de curva cuando tiene esa desviación. La fuerza Coriolis para medir flujo. Aquí igual podemos encontrar lo que es la bobina o el driver, que es utilizada para oscilar los tubos a una frecuencia de resonancia, donde los sensores se utilizan para medir la señal. Aquí encontramos la bobina y aquí están los sensores que se encuentran a la entrada y a la salida de nuestros tubos, que un poquito más adelante vamos a poder ver en qué parte de nuestro equipo se encuentran. Aquí también hablamos un poquito de lo que es el principio de funcionamiento. El flujo entra y pasa por cada uno de los tubos. Por aquí viene nuestro flujo, hace esto aquí, baja por nuestros tubos y sale. Durante la operación se energiza la bobina o el driver, causando que los tubos oscilen hacia arriba y hacia abajo de manera opuesta. En esta presentación podemos ver este movimiento, que es lo que comentábamos, están oscilando hacia arriba y hacia abajo. Dice, los sensores formados por una bobina y un magneto se montan en el tubo, las cuales generan al alimentarse una onda sinusoidal. Estas representan el movimiento de cada uno de los sensores que están en el tubo. Al estar los tubos sin flujo, oscilan a 180 grados uno del otro de manera opuesta, generando ondas en fase una de la otra. Estas ondas las podemos visualizar en esta parte. Como nos podemos dar cuenta, están haciendo el mismo movimiento, están alineadas en fase. Al estar los tubos con flujo, se induce la fuerza Coriolis, causando que los tubos se muevan y haya una diferencia de fase entre un sensor y otro, que es medida en microsegundos y se llama delta T, la cual es directamente proporcional a la masa. Como podemos también observar, aquí está haciendo lo que son las ondas. Aquí podemos encontrar que hay diferente fase. Entonces el equipo hace esta delta T y así podemos conocer lo que está la masa. Sin flujo, las dos ondas en fase desde la entrada a la salida. Cuando pasa el flujo, la fuerza Coriolis causa que el tubo se doble y se crea un cambio de fase en las dos ondas. El cambio de fase es directamente proporcional al flujo másico. Medición de densidad, principio de funcionamiento.
La relación entre la masa y la frecuencia está basada en la densidad del producto. Si se considera la masa como un resorte, si la masa incrementa, la frecuencia con la que el resorte sube y baja se decrementa, como podemos aquí observar en el ejemplo. Si la masa se decrementa, la frecuencia se incrementa. En el medidor másico, los tubos serían el resorte, los cuales ya están oscilando a una frecuencia, la cual a mayor masa tenemos una menor frecuencia y a una menor masa tenemos una mayor frecuencia. Bueno, no sé si hasta esta parte tengan alguna duda o pregunta para poderles abrir lo que es el audio, o igual pueden escribirlo en el chat. Bueno, igual más adelante vamos a tener también espacio para preguntas y pues en el transcurso de la presentación pueden estar enviando preguntas en el chat. Le voy a ceder la palabra a mi compañera Dana y ella va a seguir con la presentación. Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Dana Sagón y yo voy a continuar con esta siguiente parte de nuestro curso. Bueno, vamos a continuar. Vamos a empezar a ver lo que es la construcción y dosificación, recordando un poquito lo que nos dijo Araceli. Nuestro tubo dosificador o nuestro Coriolis está dividido en tres partes importantes, que sería los tubos en Hastelloy, las bobinas y los sensores. Cabe recalcar que nuestros tubos, como vemos en la imagen del lado derecho, podemos tener un tubo del diámetro hasta del espesor o diámetro de lo que es una pluma. Entonces, este sería pues bastante pequeño. Ahora vamos a proceder viendo el diseño de la Boxing Box. El diseño de la Boxing Box es un apartado muy importante de Yokogawa porque este únicamente es una patente de Yokogawa directamente y la función de este completamente es aislar cualquier tipo de vibración externa. ¿A qué nos referimos con vibración externa? Puede ser una bomba, pueden ser vibraciones de las tuberías, vibración en la tubería que esté mal alineada, alguna torsión que se haga en el día a día o alguna torsión a la hora de que nosotros instalamos esta tubería, pudimos haber generado como ¿no se ve la presentación? Sí, sí se ve. Sí se ve, ¿Sí se ve? Ok, Ya. de acuerdo. Muchas Gracias, gracias Ana. a todos. Entonces, bueno, más que nada, la Boxing Box nos ayuda para que no tenga ninguna afectación en la medición. Otro punto muy importante es que también nos ayuda a reducir bastante los costos dentro de la instalación de este equipo en nuestro proceso y aparte nos ayuda a mantener una estabilidad de cero y de medición. ¿Dónde podemos encontrar la Boxing Box en nuestros equipos? Bueno, como bien hace rato les dijo mi compañera Cheli, nosotros tenemos lo que es la línea de Rotamas. Lo que es el Rotamas Nano y el Rotamas Prime, el Nano que es el más pequeño y el Prime que sería el más económico, no cuenta con este diseño. Lo podemos empezar a ver desde el Rotamas Supreme en adelante. Entonces, estas serían nuestras opciones, ¿cuáles? El Intense, Supreme, el Giga, entre algunos otros. Bueno, para continuar, pues vamos a observar un video referente a la Boxing Box y ahorita hacemos unos comentarios.
Bueno, como comentábamos previamente, pues esto nos ayuda muchísimo a la medición del cero, tener una mejor precisión y pues es un apartado que únicamente, o que una patente que solo tiene Yokogawa. Entonces, vamos a continuar con lo que es la importancia de los espesores en los tubos. Los tubos son los tubos internos. Estos, como pudimos ver en imágenes previas, son tubos que se encuentran separados de punta a punta. Esto lo hace una forma más fácil de limpiarnos o de limpiarlos o de poder generar alguna revisión. También nos ayuda a generar un diferencial de presión que sea menor. Y otra ventaja que tiene es que los tubos no tienen costura, entonces al solo ser de una pieza nos ayudan a que no tengan rupturas internas, o sea, en este proceso. Y otra cosa también muy importante es que no tenemos empaques ni tampoco tenemos O-rings. Entonces esto nos ayuda a no tener fugas a la hora de utilizar este equipo. Y aparte, como podemos ver en la parte de abajo en nuestra imagen, tiene paredes más gruesas que nos ayudan a soportar pues un mayor estrés mecánico por los cambios en un fluido. ¿Cuáles cambios pueden ser? Temperatura, densidad, vibraciones, obstrucciones que se puedan generar a la hora de nuestro proceso. Aparte, pues si la pared es más gruesa, soporta mayor presión interna para que no tiendan pues a romperse. Bueno, ahora vamos a observar un video referente al tubo dual. Bueno, podemos visualizar que aquí pues tenemos un tubo individual y al tener este tubo individual nos ayuda a que pues tengamos un mínimo de, un mínimo de vibraciones. Entonces es un punto muy importante que nos da lo que es el tubo dual a la hora de nosotros tener el proceso. Bueno, los sensores que en este caso son los sensores A y B que se presentaron previamente, que serían sensores de temperatura, son los sensores de RTP100. Estos sensores están aislados en general del tubo sensor, así como del proceso. Estos tienen una cubierta epóxica. Estos empiezan por ser unos sensores de temperatura por resistencia. Normalmente los sensores de temperatura, como podemos visualizarlos, pues tienen una cobertura epóxica, que sería la cobertura roja que tenemos en la imagen. Y estos normalmente pueden ser de platino y son de platino porque pueden soportar o pueden llegar hasta la temperatura de los 0 grados centígrados. Y normalmente son los que tenemos de uso más común a la hora de generar los procesos. Bueno, vamos a platicarles un poquito aparte de la manera de los materiales de construcción. ¿Cuáles son los materiales de construcción? Bueno, pues los vamos a ver un poquito por partes. Las partes que van al contacto directamente en el proceso son de acero inoxidable o de Hastelloy, que son los materiales que podemos utilizar.
Los recubrimientos de la bobina son de un material que es el Arlón, y se utiliza el Arlón porque podemos trabajar hasta con 260 grados con este material. Los recubrimientos del cable pueden ser más bien son de poliamida, porque soportan hasta los 240 grados centígrados. También porque estos son más flexibles, más duraderos y tienen menos abrasión y fricción. También contamos que el sensor tiene un recubrimiento epóxico que soporta hasta los 240 grados centígrados. Y otra de las ventajas muy grandes es que la parte de la construcción tiene un convertidor integral y un convertidor remoto. Este puede soportar hasta 300 metros de separación entre uno y otro. Ok, pues vamos a platicarles un poquito referente a lo que es el flujo bidireccional. Este se genera por configuración y puede medirse el flujo ya sea en dos direcciones, en carga y en descarga, ya sea flujo positivo o negativo como indicador. Entonces, tenemos lo que es la línea roja, que son menor a 0, y la línea azul, que sería mayor o igual a 0. En este caso, las líneas tienden a tener un punto de cruce, pero también podemos visualizar que tienen un apartado en la parte de abajo, desde el 0 al -10, que sería el low cutoff, que es en sí un apartado donde se desprecian los flujos o son fluctuaciones muy pequeñas que no son consideradas. Entonces, un ejemplo muy fácil para relacionar este flujo bidireccional, podríamos tomarlo como una pipa. A la hora que nosotros generamos una carga de la pipa, tenemos una entrada y podemos tener una salida de flujo. ¿Qué pasa? Nosotros imaginamos que tenemos una pipa de 5,000 litros. Y en esta pipa, cuando nosotros llenamos del tanque, pasa por nuestra tubería todo el fluido y estamos llenando la pipa. Al llenar la pipa, llega a un punto en el que pues en este ya no cabe más y no cupieron los 5,000 litros. En ese momento solo se tomaron 4,950 litros. Entonces, por la tubería se volvió a regresar al tanque unos 50 litros aproximadamente. Entonces, en esa misma tubería podemos tener el flujo bidireccional de la entrada de carga y la descarga del fluido. Bueno, la traza para fluidos con altas temperaturas. Las trazas principalmente se usan de vapor o de fluidos calientes. Estos son para evitar las solidificaciones o grumos dentro de un producto. Un ejemplo puede ser el azufre, el asfalto, entre otros. Entonces, como podemos observar en la imagen, tenemos 4 puntos importantes dentro de lo que es nuestra traza. Tenemos lo que es el dren, si lo vemos así está un poquito al revés, es el dren, el cemento conductivo, la caja de calentamiento y las conexiones de fluido caliente. En las conexiones de fluido caliente lo que normalmente utilizamos es vapor. Luego tenemos nuestro apartado de calentamiento para que se siga manteniendo lo que es la misma temperatura con la que el fluido viene. El cemento conductivo que nos ayuda a mantener también ese calor, y el dren que al momento de que usualmente el vapor se condensa y se convierte en líquido, nosotros podemos generar pues un drenado a la hora de nosotros mover lo que es el taponcito inferior y podemos sacar todo el fluido de ahí adentro. Ok, como podemos verlo en esta parte, tenemos una caja aislante. Bueno, esta capa aislante que es dentro de nuestra caja, y dentro de nuestra caja también tenemos lo que son las conexiones para traza de vapor, como veíamos previamente en la anterior imagen. Este aislante es para que no se genere ningún cambio de temperatura y normalmente pues se debe considerar ¿para qué? Para que en su momento, por ejemplo, hablábamos como el tema del azufre, no se solidifiquen, no se cristalicen o se generen pues ciertos grumos. Entonces nos ayuda a que se mantenga pues esta temperatura requerida para no generar como que ningún cambio en nuestro proceso. Ok, y aquí lo podemos ver por la parte exterior, es nuestra caja, y el punto inferior es que se puede ver, permítanme un momento, que se puede ver aquí, serían las conexiones para las trazas de vapor que se encuentran en las laterales,
Y esta sería nuestro apartado de conexión a proceso, lado izquierdo y del lado derecho. Aquí lo podemos ver completamente dentro de un dibujo. Tenemos que aquí estarían nuestras conexiones de vapor. Tenemos nuestra obstrucción del lado izquierdo y del lado derecho tenemos nuestro apartado de conexión a proceso. Aquí continúa lo que sería nuestro tubo de calentamiento y dentro de nuestra caja de inoxidable podemos contener lo que es el aislante para que siga con la misma temperatura necesaria para continuar con el proceso. Bueno, vamos a empezar ahora con un poco del apartado de diagnóstico. El diagnóstico, tenemos el apartado principal que es el Tube Health Check, que sería la revisión del estado del tubo. Esta tecnología nosotros la utilizamos para verificar la vida útil de los tubos de medición. Principalmente, ¿para qué? Pues para tener una confiabilidad de la medición, sin nosotros sacrificar nuestra operación en planta. También nos apoya para detectar cambios hasta del 0.1% en la desviación. Lo podemos ejecutar de manera manual o de manera automática, sin disturbios en el proceso, más que únicamente de un lapso de 90 segundos, que realmente es muy poquito tiempo. También nos ayuda a planear con mayor eficiencia lo que son las revisiones o revisiones periódicas. Y tenemos la verificación vía los DTMs, que es con un reporte global de diagnóstico. ¿Cómo que un reporte global de diagnóstico? Ok. Previamente, lo que hace el Total Health Check es hace una revisión del circuito de control, de los sensores de control, de la revisión del estado del tubo. También tienen un control de temperatura y podemos visualizar la parte del hardware o del software. Como podemos ver, del lado derecho de nuestra imagen tenemos dos formas, la verificación estándar y la verificación pues más avanzada. ¿Dónde nos aparecen? Pues nos aparecen en nuestro reporte de verificación, que como podemos visualizarlo es este de aquí del lado derecho. En este reporte, el apartado de estándar, que únicamente lo que nos va a proporcionar son las alarmas o eventos que hayan ocurrido, así como nuestro historial nos va a aparecer como resultado aquí en la primera parte de arriba. Y luego nos van a aparecer el apartado de verificación pues mejorada. Entonces, en este nos va a aparecer, ahí sí, el tubo de Health Check, que sería pues la revisión del estado del tubo, y pues las especificaciones límites. Entonces, aquí nos va a indicar si pasó, si tiene un resultado negativo, si falló. Nos van a aparecer en este apartado del lado izquierdo del reporte. Ok, que también es muy importante. La interpretación de los reportes. Nosotros cuando se genera un reporte tenemos dos formas de interpretación. Vamos a ver dos puntos que sería con corrosión y con taponamiento. En nuestra primera imagen, que sería esta, podemos visualizar que tenemos una corrosión dentro de nuestra tubería o de nuestro tubo. Entonces, en el primer círculo azul podemos visualizar que el tubo está completamente limpio, no hay ninguna corrosión, todo está en óptimas condiciones. Pero pasamos a nuestra imagen del lado derecho y podemos visualizar que nuestro tubo tiene esta capa de corrosión. Entonces, la opción a la hora de nuestra interpretación es que a nosotros al revisarlo vamos a ver si este material se puede remover, ya que la superficie pues no está completamente lisa. Pero la recomendación directa es que si hay corrosión, pues lo más recomendable es cambiarlo, ¿ok? Y luego tenemos el apartado de taponamiento. Cuando nosotros tenemos el taponamiento, como se puede visualizar en la segunda imagen inferior, tenemos que aquí hay cierto taponamiento en lo que es nuestra tubería. Podemos al ver que el tubo de manera inicial no tiene ningún taponamiento, está liso, está limpio, pero en la segunda imagen podemos visualizar nuevamente que nuestro tubo tiene cierto taponamiento que sería pues el apartado negro, donde vemos que pues este taponamiento está obstruyendo a la hora de que el fluido quiere
pasar directamente por la tubería y no puede hacer pues el proceso completo. Y entonces vemos que la superficie pues no está suave. Entonces, si nosotros tenemos taponamiento de acuerdo a nuestra interpretación y de acuerdo a cómo lo veamos ya físicamente, podemos visualizar si únicamente este tubo se puede generar pues por una limpieza o pues si ya requerimos hacer pues un cambio porque la tubería puede tener un taponamiento ya muy duro, espeso o que ya no se puede pues quitar directamente de esa tubería misma. Bueno, el reporte del TÜBCHEK se puede generar de dos formas. Podemos generarlo de manera estándar, como lo vemos en nuestro reporte del lado izquierdo, que únicamente la parte estándar sería lo que es nuestro recuadro verde. En este recuadro verde nos va a aparecer si tuvimos alguna falla, si tenemos la configuración, qué tipo de configuración, el tipo de software. Entonces, todo eso nos va a aparecer aquí del lado derecho únicamente si nosotros solicitamos un diagnóstico estándar. Pero la opción que tiene Yokogawa referente a la revisión del estado del tubo es la opción que nosotros llamamos TC, que sería el diagnóstico avanzado. En este caso lo podemos ver. ¿Por qué? Porque en nuestro reporte del lado derecho, nuestra información de la parte estándar está completa, asimismo como la información ya de un diagnóstico más avanzado. Más avanzado, ¿a qué nos referimos? Nuevamente, si hay algún taponamiento, si hay alguna falla, si hay alguna corrosión en nuestro tubo. Y entonces este apartado es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros al ofrecer solo a ustedes les estamos dando este reporte que pues más que nada, como bien les decíamos, les ayuda a que nosotros tengamos pues esta información más precisa, esta información que nos puede apoyar y que a la hora de nosotros pues generar la evaluación o el diagnóstico podamos visualizar o buscar un plan en el cual ya vayamos directo con una solución. Hasta aquí vamos a generar un espacio de preguntas y respuestas. Quien guste abrir su micrófono y si no hay ninguna pregunta, pues podemos continuar. Pero si no, también nos las pueden ir dejando en el chat, como veo que mis compañeros también nos están apoyando a darles respuestas referente a sus preguntas. Sí, Dana, hay una pregunta en el chat. Dice, al contar con los datos de delta T, ¿cuál sería la fórmula empleada para obtener la masa y el flujo volumétrico? Ahí el ingeniero Crisanto respondió también en el chat. La medición de delta T ya es una medición de fase y ya te da el flujo másico directo. Y delta F es medición de frecuencia, ¿no? Lo que también habías comentado hace ratito, y esa es medición de densidad. Entonces, para obtener flujo volumétrico teniendo delta T, pues nada más es el flujo másico directo o los datos de delta T entre la densidad. Y si quieres flujo másico, pues es no inverso, sino más bien flujo másico, pues sería la multiplicación de la delta F o el flujo volumétrico por densidad. Solo son las preguntas que hace ahorita ahí en el chat. Muchas gracias, Alex, por apoyarnos. Y bueno, pues vamos a continuar con la presentación, pero igual cualquier pregunta, duda o comentario, nos pueden apoyar poniéndolo en el chat, por favor, y mis compañeros los podrán apoyar, así como nosotros también. Cuando hablamos de instrumentación o cuando hablamos de medición, hay muchos principios de medición que te dan una variable en base a otra variable. Por ejemplo, hablabas hace rato del magnético, que es un medidor de velocidad de fluido en base a líquidos conductivos. Entonces, base a la velocidad por un área me da una medición de flujo volumétrico. Tenemos mediciones de delta P para medir nivel en base a una columna de líquido con una gravedad específica. Puedo tener un porcentaje o una medición directa de nivel. En ultrasónicos con flujo volumétrico también son mediciones de velocidad.
Entonces, en base a una variable infieres otra variable y puedo mencionar otros principios de operación en el caso de puente de Wheatstone, que se usa mucho para muchas variables, que es una caída de voltaje en el caso de los RTDs, que es un cambio de impedancia en base a una temperatura con una resistencia de platino. En este caso, el Coriolis parte de su precisión y siempre una de las claves en flujo es qué medidor uso, cuál es el medidor adecuado para mi proceso desde el punto de vista espacio, desde el punto de vista precisión, desde el punto de vista operación, mantenimiento, desde el punto de vista datos de proceso, desde el punto de vista costo, desde el punto de vista seguridad, desde el punto de vista retorno de inversión. Y entonces hay un espectro muy alto de soluciones magnéticas, en flujo, perdón. Y en este caso, el día de hoy, el tema es principio de operación Coriolis, eh, que lo vamos a encontrar con esas ventajas que acabas de mencionar, espacio, precisión, que puedo hacer otras mediciones inferidas, por ejemplo, la de concentración de varias aplicaciones que mencionabas como ejemplo, Dana. Pero masa es una medición directa, no es una medición inferida. Entonces, esa diferencia en fase, que es la variable de tiempo, es una medición directa de masa, y densidad es una medición directa. Esa medición directa de frecuencia es una medición directa de densidad. Entonces, esas dos variables no tienen fórmula, es una relación proporcional directa en T, que es tiempo, y F, que es frecuencia, y el flujo volumétrico si sale de la fórmula que comentábamos ahorita, ¿no? Si conozco el flujo masa, si conozco la densidad, conozco el flujo volumétrico. Mismo caso que hago un flujo volumétrico cuando quiero variarles el flujo masa, tengo el flujo volumétrico, le doy manualmente la densidad que yo conozco, mi proceso tiene, y entonces puedo tener una salida en masa. En otras variables, otros principios como el vortex o el medidores por presión diferencial, medidores de turbina, medidores ultrasónicos, etcétera, etcétera. O pongo un medidor también directo de densidades. Pero espero haber respondido en ese caso la pregunta, ingeniero Omar, y gracias por compartirla. Muchas gracias por instruirnos con sus comentarios, ingeniero Crisanto. Voy a proseguir con la presentación. Bueno, el siguiente tema que vamos a ver es la electrónica Ultimate. Bueno, la electrónica es con Ultimate o Essential. Podemos tener más bien tenemos una alimentación que es universal. Tenemos un encapsulado ya sea de acero inoxidable o de aluminio, como podemos ver en las imágenes de abajo. Asimismo, también contamos con lo que son las aprobaciones, la IEX, la aprobación para breve explosión, la SX y la FM. Entonces, también aparte de ello, contamos con lo que es el display. El display puede tener 4 líneas fijas o hasta 20 líneas desplazables dentro de este mismo. Tenemos la configuración por Easy Setup Wizard que vamos a ver más adelante y ya se las explicaremos. Tenemos también el apartado de los que son los roles para el usuario, nuestra seguridad SIL, la opción de micro SD y la seguridad de nuestros datos, así como las configuraciones de las salidas múltiples y los reportes por IR. Bueno, aquí podemos ver lo que es la electrónica modular con el apartado del TI. Si nos vamos directamente a nuestro encapsulado, vamos a ver en la parte superior que tenemos lo que es nuestra placa base aquí. Después tenemos nuestro amplificador modular que va adentro. Tenemos la tapa del amplificador, el módulo del HMI, la entrada para el uso de la micro SD, que esto es muy importante, y la tapa del lado del display. En la parte inferior tenemos lo que son las terminales, la placa para las terminales y la tapa del lado de las conexiones. Lo podemos ver de manera completa en la imagen, que sería nuestro transmisor, de manera interna. Referente a la micro SD o el data logger, la micro SD la podemos utilizar en lo que es para almacenar información vía esta misma.
¿Qué información nosotros podemos almacenar? Podemos almacenar parámetros y tendencias, podemos descargar directamente alguna electrónica para configurarlo más rápido y también podemos generar verificaciones remotas con externos. ¿A qué me refiero con almacenar parámetros y tendencias? Como podemos ver en nuestra imagen, toda la información que tenemos de nuestro Coriolis, la información la podemos poner dentro de una micro SD, esta descargarla y ponerla en nuestra computadora directamente como información en un Excel, donde nos va a presentar todo lo que son los parámetros y las tendencias, así como previamente les comenté, pues también descargar directamente para poder tener una configuración más rápida dentro de otro equipo. ¿A qué nos referimos dentro de otro equipo y también utilizar la micro SD? Bueno, pues nosotros tenemos lo que es la función backup, que sería restaurar o duplicar la configuración. ¿Qué parámetros pueden ser respaldados para un equipo que ya sea de parte como un spare o que lo quieran hacer como un backup o algún duplicado? En la parte usuaria podemos respaldar lo que es los parámetros del lenguaje, lo que son el display, la configuración del display, los rangos y las unidades que nosotros utilizamos. Por parte de los contrastes de los sensores, podemos utilizar el flujo másico, lo que son el sensor de coeficiente, que es el SK, y la frecuencia, que sería el FL20, entre otras opciones. Asimismo, tenemos también los apartados opcionales, que serían pues la revisión del estado del tubo, tablas de concentración, entre otras opciones. Pero si nos vamos a la parte de restaurar o regresar el equipo a los valores de fábrica, lo podemos generar desde todo el equipo, poderlo configurar nuevamente como fábrica. Podemos únicamente restaurar lo que es la memoria interna o también podemos restaurar únicamente la memoria micro SD. Bueno, como anteriormente les comentaba, tenemos la configuración Easy Setup Wizard. Esta configuración la podemos encontrar en nuestro display, como podemos ver aquí. Nos vamos a Device Setup y tenemos el apartado de diagnóstico y servicio. Aquí nos va a aparecer como primera opción el Easy Setup Wizard, que en sí es la configuración, pues podemos ver un ejemplo que sería de volumen y lo podemos ver así. Ok, si nosotros seleccionamos el Easy Setup Wizard para configurar el flujo másico, nosotros nos vamos a seleccionar el segundo apartado, que es el Standard Device de las variables. ¿Qué vamos a tener? Pues vamos a tener el flujo másico, la densidad, la temperatura y el flujo volumétrico. Entonces, al nosotros seleccionar el de la masa, podemos ver y seleccionar en qué unidades queremos nuestra masa. Si queremos el apartado de masa máxima, mínima y pues el damping. Asimismo, también podemos seleccionar en densidad cuál sería nuestro apartado y nuestra temperatura. En temperatura podemos volver a seleccionar las mismas funciones, tanto de nuestras unidades como temperatura máxima, mínima y pues el damping. Y después podemos seleccionar el apartado del flujo másico, del flujo volumétrico. Un punto muy importante que nos ofrece también el Coriolis es el NE107 Namur, que más que nada esta es una configuración y un estatus para visualizar cuáles fueron las fallas, si se requiere algún mantenimiento, si se requiere una apartado de especificación, algún control de funcionamiento o algún no efecto que nos lo va a desplegar en esta pantalla. Podemos visualizar que tenemos un rombo con sus cuadros respectivos, con los señalamientos y los colores que nos van a aparecer cuando nosotros tengamos pues algún estatus o algún evento con estas características. Y pues bueno, está el de falla, que es el circular, rojo con una tacha, el function check, que es un triángulo invertido con una llave, asimismo que está fuera de especificación, que es un triángulo con un signo de interrogación en tono amarillo, y pues el mantenimiento requerido, que nos aparece como un rombo con una
con un dibujito como de una tacita y nos dice que pues requiere revisión. Bueno, esto sería todo por mi parte. Ahorita les voy a pasar a mi compañera Erika, que va a ser quien va a continuar con la presentación. Igual si tienen cualquier duda, les recuerdo que la podemos poner por el chat. Y pues, muchas gracias. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Erika Uribe y me toca compartirles lo que son las buenas prácticas en lo que son los medidores de flujo Coriolis. Bueno, como buenas prácticas para su manejo dentro del almacén, se recomienda que se guarde siempre en su caja original para que esté protegido tanto de la lluvia y de la humedad y que esté almacenado en una temperatura no mayor a 60 grados. Esto para procurar que la electrónica no se vaya a dañar. No se deben de apilar cajas arriba del sensor o del convertidor y seguir el lizaje correcto para su manejo o carga, el cual se puede encontrar en el manual de instalación. Para lo que es el montaje, pasa muchas veces que cuando hay vibración en la línea o hay tramos muy largos, se insertan se insertan soportes para cargar la línea, pero hay ocasiones en las que se carga directamente en el instrumento, lo cual no se debe de hacer. Si se requiere que la línea vaya soportada, se deben de agregar soportería antes y después del medidor. Eh, no se requieren tramos antes o después del medidor, pero para que tengamos una medición correcta, siempre tenemos que tener la tubería completamente llena, como ya comentaron mis compañeras. Y en caso de que em, la medición se encuentre en un punto de difícil visualización para el usuario, se recomienda utilizar una electrónica remota para que sea más sencilla la operación, el mantenimiento, la visualización y también para protegerlo de la exposición al sol o a las altas o bajas temperaturas. En la parte de abajo podemos ver también cómo se debe de quedar alineado el medidor de flujo Coriolis respecto a lo que son las líneas. La forma correcta es como se está indicando acá en el puntero. A continuación vamos a ver ejemplos de cómo se puede ver también ya montado un montaje incorrecto en paralelo o que esté mal alineado. La recomendación para poder instalar un medidor de flujo Coriolis, normalmente cuando tenemos líquidos, gases o que haya dos fases, que sean líquidos sólidos o líquidos gas, se recomienda que sean tipo bandera. Cuando tenemos en gases o dos fases, la tubería debe quedar en la parte de arriba y cuando tenemos líquidos en la parte de abajo. El montaje más universal, como ya vimos, es el vertical con flujo ascendente. Cuando tenemos una tubería horizontal, se recomienda que quede de esta manera, ya sea con el tubo hacia arriba en el caso de los gases y hacia abajo en el caso de los líquidos. En la imagen de abajo podemos encontrar una imagen de cómo sería la disposición ideal de un medidor tipo Coriolis, que ya sea que el Coriolis esté en esta parte, tenga dos válvulas de bypass, perdón, de cierre, perdón, y la de bypass en la parte de arriba. Esto para un mejor mantenimiento. Esta parte que vemos en la parte inferior derecha es como no se debe de montar un medidor de flujo Coriolis. Más adelante vamos a ver por qué. Para evitar el aire entrampado, la recomendación es que si tenemos que debe de quedar en medio de una U después de una bajada y antes de una bajada, y que también debe de quedar, en caso de que tengamos una válvula, el medidor debe de quedar antes de la válvula y no después. Esto para evitar aire entrampado, que le vaya a pegar directamente a la medición y tengamos una medición incorrecta.
Esto para asegurar que el tubo esté siempre lleno, colocarlo de forma descendente antes de la caída, pero que no venga después de un codo, porque aquí ya corremos el riesgo de que no alcance a llegar la tubería no se llena completamente al momento de bajar. Y también que vaya, como ya mencionamos, después de un codo y antes de una válvula. Igual en una subida, en una elevación, después del, del montaje, debe de quedar en forma ascendente, también para asegurar que la tubería siempre esté llena. Ahora bien, ¿cómo vamos a detectar un mal montaje? Podemos ver que en el medidor tiene una flecha que nos indica la dirección en la que debe de estar montado. Es importante seguir esa flecha, esa dirección, y no montar los tubos en horizontal. Si el detector ya tiene una medición, aunque no tenga un flujo después de que hayamos hecho el ajuste de cero, em, si tiene arriba del punto 5 del flujo configurado como span máximo, hay que verificar si hay un estrés mecánico o hay una mala alineación. Y bueno, aquí ya estamos viendo una mala alineación donde le faltó un pedacito un pedazo de tubería, y aquí pues está alineando la tubería con el medidor, que pues no debe de ser así. Tenemos otro ejemplo de un mal montaje. Aquí también le falta un pedazo de tubería. Los tubos están montados en horizontal, como podemos ver también en esta línea. Hay una mala alineación y por tanto estamos sometiendo al medidor a un estrés mecánico porque el montaje está muy justo. Bueno, la mejor instalación cuando tenemos líquidos y gases es en tipo bandera, como ya habíamos visto, también en líquidos con la tubería hacia abajo y con gases hacia arriba. Y aquí abajo podemos ver por qué no deben de ser montados en el caso de líquidos, que la tubería no debe de quedar hacia arriba, porque podemos tender a tener burbujas o condensado entrampado. Y en el caso de los gases, es el mismo caso. Bueno, para la rotación o el reemplazo del display, la recomendación es desenergizar el equipo. Hay que utilizar una llave Allen de número 3, girar el tornillo a favor de las manecillas del reloj para retirarlo, luego retirar la tapa del display del housing del transmisor, remover los dos tornillos del display y a continuación retirar el display del housing jalando ligeramente hacia afuera. Luego hay que rotar el display y regresarlo al housing en la orientación correcta. Ya una vez que lo tengamos en la orientación que lo deseamos, lo ajustamos de nuevo los tornillos, roscamos de nuevo la tapa del display y una vez que ya tengamos todo hecho, utilizamos la llave Allen que usamos previamente, asegurar el tornillo y esta vez vamos a girar el tornillo en sentido contrario a las manecillas del reloj. Ahora, ¿por qué es importante que rotemos el housing del transmisor? Porque luego hay ocasiones en las que dentro del proceso quedan los transmisores al revés o quedan volteando hacia la pared o quedan hacia una tubería y no van a ser fácilmente visibles. Entonces, para evitar eso, podemos rotar el transmisor y la forma de hacerlo es la siguiente. Hay que utilizar una llave Allen y retiramos los 4 tornillos de agarre, levantar el housing, lo rotamos en un ángulo de 90, de 180 o de 270 grados. Se coloca el housing en el lugar que deseamos y apretamos los 4 tornillos. Otra buena práctica que es a la hora del cableado, hay que verificar que el cable de alimentación y el de señal sean los adecuados y que vayan cada uno en sus respectivas charolas o conduits. ¿Esto para qué? Para evitar que haya algún tipo de ruido de señal que pueda estar afectando las mediciones. Los equipos normalmente deben de llegar con
deben de llegar con esas ferritas, que es importante que no se les retiren al momento de instalarlos. Y la tablilla de conexiones no debe de tener humedad, tiene que utilizar sellos. Las ferritas se deben de quedar instaladas y también eso es importante. El cable de señal en equipos remotos no debe de ser cortado. Esto porque ya viene especificado en cómo debe de estar y al cortarlo pues ya no va a llegar, no nos aseguramos de que la señal llegue de forma correcta. Un ajuste de cero. Normalmente el ajuste de cero se hace una vez que ya tenemos el transmisor ya para instalarlo en proceso o para hacerles mantenimientos. ¿Cómo hacemos este ajuste de autocero? Hay que tener una densidad y una temperatura estable. El flujo debe estar bloqueado y en reposo mínimo de 5 minutos. Ver que no tengamos una alarma de fluctuación de autocero. Y en caso de que sí haya una alarma, hay que ejecutarlo. Y si hay si ya a la hora de realizar el ajuste indica una baja densidad, significa que hay un gas entrampado. Y a la hora de hacer este reporte, esa es la forma en la que nos va a aparecer la fecha en la que se realizó, qué valores nos arrojó, las mediciones de densidad, la temperatura, y aquí va a ser como un historial de qué valores registró en cada vez que hubo algún evento. Si tenemos algún evento, tenemos que verificar que hubo, por ejemplo, alguna lectura diferente. ¿Cuándo ocurrió esto? Por ejemplo, ocurrió desde el arranque. Si ocurrió en el arranque, hay que verificar qué parámetros bajo qué parámetros se encuentra, qué bacheo, hay alguna aireación, cómo está instalado, qué concentración tiene el fluido, si hay cavitación. Y si funcionó durante unas cuantas semanas y ya luego presentó un evento, hay que verificar si hay corrosión o erosión en las tuberías, si hay batching. Si funcionó unos años y ya presentó un evento, pues hay que verificar las condiciones de proceso, verificar si hubo corrosión o erosión. Y si hubo fallas, hay que checar el detector y el convertidor. Hasta aquí, ¿alguna pregunta o algún comentario, ingenieros? Sí, ingeniero Omar. ¿Qué tal? Buen día. En la parte de la electrónica, estos sensores o medidores de flujo únicamente dan lecturas o también es posible incluir, no sé, permisivos dentro de su electrónica. Gracias. También es posible en la configuración de entradas, salidas, configurar un número de salidas análogas para más variables de proceso, porque vimos que te puede dar entradas. Hay una opción también con una entrada análoga para algún tipo de cálculo y entradas digitales para los permisivos que usted menciona y salidas digitales también. Entonces, ahorita les voy a poner en pantalla las opciones que tenemos de configuración, entradas, salidas. Y entonces sí, en el How to Order, en la selección de modelo, según la aplicación y según esas cantidades de variables que queramos medir y mandar a una cuarto de control o mandar a un sistema de adquisición de datos o un computador de flujo, o las señales que yo le quiera meter para los procesos de permisivos o cálculo con otros medidores externos, selecciona uno el modelo. La respuesta es sí, yo ahorita les copio las opciones. Gracias, ingeniero. ¿Alguna otra pregunta o un comentario? De acuerdo. Continuamos. Para una verificación inicial y detectar si hay algo en campo, hay que verificar si tenemos una falla, es un detalle en la instalación o si es algo de la aplicación. Si es una falla, pues puede ser que esté mostrando un error o una alarma en el equipo.
Hay que verificar sensores, la bobina, el transmisor, el cableado o la configuración. Si es algún evento en instalación, hay que checar el cableado, cómo está la instalación mecánica, cómo están los drenes o los sellos eléctricos. Y en el caso en que sea algo de la aplicación, hay que revisar los datos de proceso, cuál fue la selección y o si hubo algún cambio en el proceso. Antes de intervenir en el equipo, hay que aclarar si se presentó el detalle de inicio o si el instrumento falló repentinamente. Si se presentó de inicio, puede ser algo en la instalación o en la aplicación, o si el instrumento falló de forma repentina, puede ser alguna falla. En el caso de que sea alguno de estos, pues nos regresamos a las causas. Para esto se recomienda que se haga el diagnóstico mediante el Tube Health Check, que es lo que comentó mi compañera Dana, esto para poder determinar causas posibles y obtener el reporte de la herramienta que nos ayude a tener una acción correctiva adecuada. También como resumen de tecnologías, podemos mencionar que ya hemos hablado de lo que son los rotómetros, los elementos primarios, la tecnología de Vortex que utilizamos para vapor, aire, gas, nitrógeno, agua o para líquidos limpios, el magnético que son para líquidos conductivos o lechadas, y el caso que vamos a hablar el día de hoy, que es sobre Coriolis, que es para medidores de flujo másico o densidad, utilizando masa, volumen, temperatura, densidad o concentración para líquidos o gases con una precisión de hasta 0.1 en flujo másico o 0.35 en flujo másico. Como resumen de las tecnologías de flujo, ¿qué necesitamos preguntarles para poder nosotros seleccionar la tecnología adecuada? ¿Qué precisión se requiere? ¿Bajo qué condiciones de proceso? ¿Qué tipo de instalación? Si tenemos un tramo recto, ¿qué diámetro tiene? La conexión a proceso, ¿cuál es el presupuesto? ¿Cuál es el rango de presión que va a manejar? ¿El rango de temperatura? ¿Qué tipo de fluido, ya sea un conductivo, una lechada, gas, que tenga multifases, que sea un fluido corrosivo o abrasivo? El rango de flujo, que sea el mínimo, normal o el máximo, o si tenemos una caída de presión mínima. Con base a todas las respuestas que nos den respecto a estas preguntas, podemos elegir el medidor de flujo adecuado. Y hasta aquí, ¿alguna pregunta o algún comentario? Sí, tenemos una pregunta, Erika. Bueno, ¿Mande, dos. perdón? Sí, tenemos dos preguntas. Ah, Uno es la referencia de la correcta alineación solo es visual. Y dos, ¿cómo se realizan las calibraciones del equipo? Ingeniero, ¿nos podría, a lo mejor la pregunta uno, la referencia de la correcta alineación es solo visual? ¿Podría, como aclarar un poquito más la pregunta? Sí, me refiero a si solamente visualizando que esté bien alineado o se tiene que medir con algún equipo de alineación. Y la respuesta es solamente visualizando con que esté bien alineado. Todas las conexiones mecánicas tienen estrés. ¿Sí? Todas tienen estrés, tienes un par de bridas, tienes un empaque, tienes los espárragos y hay un procedimiento para el apriete. ¿Por qué? Porque no queremos fugas a través de esas conexiones. Ha habido casos que ustedes de pronto han visto donde cuando uno quita sus espárragos, solamente ese estrés se refleja en la desalineación de una brida A con una brida B o del medidor con la tubería en uno de los extremos. Entonces, esos puntos de estrés son un riesgo desde el punto de vista proceso.
Ahora bien, cuando hablamos específicamente, cuando hablamos específicamente de medidores de flujo por principio de operación Coriolis, mencionaban los compañeros y quiero hacer un paréntesis para agradecer el tiempo que nos prestan el día de hoy. También eso es un buen ejercicio para compartir con nosotros principios de operación, tecnologías, más allá de marcas, principios de operación, tecnología y experiencia, y también para mis compañeros que están dando presentaciones, algunos por primera vez, por si notan un nerviosismo, también es porque están dando lo mejor de ellos para compartir con ustedes esta información. Eso es un día para nosotros de dar y dar gracias. Regreso al tema. Cuando hablamos de principios Coriolis, un fabricante puede usar una frecuencia más baja, un fabricante puede usar una frecuencia más alta, y para algunas aplicaciones eso puede significar un detalle como mezclarse la frecuencia con la vibración de tubería o mezclarse la frecuencia con un efecto de cambio de fase o polimerización en caso de alta frecuencia con el fluido. Entonces la frecuencia es importante. Entonces cuando yo estreso mucho la tubería, ¿sí? Por eso ustedes ven que en algunas aplicaciones de flujo, eh, la recomendación del manual de instalar es amortiguar vibración antes y después del medidor. No en el medidor, antes y después, porque esa vibración se puede mezclar con la frecuencia o me puede dar un error no deseado. Cuando compro un Coriolis, pues estoy buscando precisión en muchos casos. Otros casos es por espacio, etcétera, o por concentración. Entonces, si estreso demasiado, puedo amortiguar también yo y tener un efecto en la medición, porque es una medición de frecuencia. Entonces, también eso no es. Primero, en la parte de proceso que no se recomienda, no importa qué tubería sea, que se venga alineada, pero un eje de tubería puede afectar a la medición, es lo que queremos decir con esta presentación. Dos, el medidor, el medidor tiene una frecuencia, digo, a tubo vacío, tiene una frecuencia preprogramada, tiene una frecuencia conocida. Si llegase a ver alguna amortiguación, uno en el prediagnóstico o diagnóstico previo a alineación puede decir si hay mucho estrés o no también. Pero la respuesta número uno es, no se requiere una métrica específica, un instrumento específico, es visible que no haya mucho estrés. Pero más que el medidor, primero es un punto posible riesgo de fuga, y segundo, porque puede afectar a la medición. Ese es por un lado. En casos sobre todo cuando tengo skits de medición, cuando tengo casos muy pequeños o cuando tengo una aplicación donde pues ya tengo tubería estresada, o sea, así he vivido con esa aplicación, así he vivido. Lo que estoy buscando es un medidor. Uno de los acetatos o filminas que me hizo mi compañera, en uno de los diseños estándares, que es una patente que tiene Yokogawa, mostró un diseño que tiene una caja externa que va de brida a brida. Ese diseño Yokogawa le manda box within a box. Hay una caja adentro y la caja afuera. Cuando tengo de tubería que a ciertos medidores le afecta la medición porque amortigua la frecuencia, en el caso de la patente Yokogawa, no sé si lo explicamos así, pero la explicación es así. Ese diseño de box within a box hace que para esas aplicaciones donde yo tenga mucho estrés o algún estrés que me afecta a otros medidores Coriolis, a este no le va a afectar, porque esa frecuencia que puede haber o esa amortiguación que puede haber es de la vibración del proceso de la tubería, no del punto de medición, porque aísla toda la vibración o esa amortiguación a través de la caja externa, y todo el pick-up que está en el tubo doblado que se ha visto en las imágenes es totalmente aislado de esa vibración o de esa amortiguación de proceso. Entonces, en esas aplicaciones donde a otros equipos les afecta ese estrés, a nosotros no, si usamos este modelo con este diseño de box within a box. Aísla completamente esa amortiguación por estrés o esa vibración por proceso que le puede dar. Entonces, en aplicaciones donde a algunos les duele, a nosotros no, cuando usamos ese diseño de box within a box. Sin embargo, un estrés excesivo no es tanto un efecto para el medidor, es un más riesgo para tus condiciones de proceso o seguridad de área. Espero haber respondido la pregunta.
No sé si puedas poner de nuevo en una de las figuras el diseño de Box Within a Box que hace rato mencionaron. Sí, un momento. También cuando dabas la explicación, es un medidor de frecuencia. Entonces, cuando se habla de típico de instalación, lo que se busca es que la tubería siempre esté llena. Y si voy a medir líquido, que no haya fase gas. Si voy a medir gas, que no haya fase líquida. Y si voy a medir concentraciones de gas en fase líquida y si voy a medir concentraciones de líquido en fase gas, porque el proceso sí es, tengo algunas opciones de cómo compensar esos errores por esas bolsas de líquido o esas bolsas de gas, pero hay que pedirlas con esos algoritmos desde un principio para que yo no pierda error o yo maximice mi precisión porque ya tengo los algoritmos desde la electrónica y son mediciones de frecuencia. Cuando hablaban también mencionó mi compañera taponamiento de tuberías, pues nadie va a poner un medidor queriendo que se taponee muy sencillo. Si yo sé que se va a taponear, Coriolis no es el medidor adecuado para mi proceso. Pero cuando estamos dando la presentación, no se veía tubería con cierta abrasión. El mensaje es abrasión. Hay procesos que si yo no controlo la temperatura porque no le puse la chaqueta, porque mi proceso paró por un periodo muy largo y no limpié la tubería, se puede acumular producto y puede abrasar. Una ventaja de Coriolis es que tengo dos pickups, ¿sí? Y cuando hay abrasión es imposible, es casi imposible, que la abrasión sea uniforme en ambos tubos. Entonces, cuando yo tengo por densidad una diferencia en densidad, puedo empezar a decirte vía diagnóstico, hey, un tubo tiene más abrasión que otro, a lo mejor requieres un punto de limpieza, lo puedo compensar porque la estoy midiendo, entonces no te va a afectar en la precisión de la medición de fase y no te va a afectar en la medición, probablemente en la medición de densidad sí, porque ya hay abrasión en el tubo. Entonces, esos son de los health check que mencionaban hace rato o los diagnósticos que mencionaban hace rato. Por esa medición de frecuencia yo puedo saber cuando un tubo tiene abrasión o incluso cuando un tubo tiene erosión, porque también puedo ver que mi referencia en densidad ha bajado. Eso significa que tengo desgaste, tengo erosión en un tubo. Entonces, todo eso es en la parte diagnóstico, que es muy importante mencionar. Cuando hablamos de temperatura, podemos trabajar a temperatura desde menos 200 a 350 grados centígrados con el medidor adecuado o la conexión adecuada, local o remota. Eso también lo hace un medidor casi universal, porque puedo medir cualquier cosa. Hablamos de vapor, no es el área. Entonces, hay muchos puntos que tomar en cuenta con selección del medidor y el Coriolis pues, me ofrece muchas ventajas en esos puntos. Ahorita vi una pregunta también que mencionaban sobre el flujo laminar. Este equipo, como se mencionó, lo que hago yo cuando selecciono un Coriolis, tengo que ver qué rango de flujo voy a medir. En base al rango de flujo que voy a medir, o esa viscosidad, o esa densidad, o esa concentración, yo selecciono el diámetro del tubo. En base al diámetro del tubo interno, que es un tubo dual interno, pues seleccionamos también la conexión a proceso con el diámetro de brida, el libraje de brida. Aquí muchas veces la brida puede ser de cualquier diámetro que yo requiera. El diámetro del tubo interno puede ser menor a ese diámetro de tubería porque nosotros seleccionamos cada tubo para la aplicación específica, con el fluido específico, con las condiciones de proceso específicos y con el rango de flujo específico. Entonces siempre hay una reducción interna. Esa reducción hace la función de una strainer. Esa reducción hace la garantía que mi flujo dentro del tubo siempre sea laminar, y esa reducción hace que un Coriolis no requiera tramo de tubo recto antes o después. Entonces la pregunta que hacía Jesús, gracias por la pregunta. No se requiere direccionador de flujo. Vi una aplicación que puso Erika sobre típica instalación, que se ve el medidor antes de una válvula. Esa válvula, lo que se hace, hay ciertas ocasiones donde por cuestiones de proceso no puedo poner mi tubo en tubería vertical ascendente, que es lo ideal. ¿Por qué? Porque siempre tengo garantía de tubería llena. A veces lo tengo que poner en tubería vertical descendente, a veces lo tengo que poner en tubería horizontal antes de un codo descendente, y ese incremento en velocidad en vertical descendente o en un codo descendente me va a generar de pronto cambio de fase, puede haber aire entrampado o tubería parcialmente llena. Entonces,
lo que se recomienda es ponerle siempre algo que me genere un back pressure. Puede ser un tramo en omega en tubería ascendente, eso es un back pressure. Puede ser una placa restrictora, aguas abajo, puede ser una válvula de control parcialmente, aguas abajo. Lo que se requiere es que ese cambio de velocidad sea después de esa restricción, cualquiera que ésta sea, no en el medidor de flujo, para que garanticemos que siempre esté lleno, siempre es en la fase que estamos midiendo. Son comentarios que también estaba viendo en la aplicación. Consulta, este acondicionamiento o la restricción que se tienen dentro del equipo para el flujo laminar, ¿no le quita como tal o no baja como tal la tasa de flujo de la tubería en la que se instala? Bueno, para eso tenemos cálculos en dinámica de fluidos para poder soportar el rango que tú vas a manejar. Obviamente, si tú le pones una restricción, pues ahí tienes una caída de presión. Entonces, si la caída de presión que esa restricción te va a dar, al final de cuentas, el Coriolis siempre te va a dar una caída de presión, porque tienes una restricción. Recordemos que hay un cambio de diámetro del tubo de proceso con los dos tubos que son parte del principio. Un Coriolis siempre va a tener un delta T. Y si tú aparte le pones una restricción aguas abajo, pues tienes un delta P. Si no lo puedes, si tu proceso no puede soportar ese delta de presión, dije T, perdón, pero delta P. Si tu proceso no puede soportar ese delta de presión, lo que tenemos que es poner el medidor en un punto donde no se requiera generar otro delta T. Pero si lo puede soportar, lo hemos hecho. Hay aplicaciones donde hemos tenido esos escenarios y se le pone después de la caída un tubo ascendente y después otra caída para asegurar ese back pressure. Hay aplicaciones donde hemos tenido, y no nada más con Coriolis, con cualquier cualquier medidor de flujo. Todos los medidores de flujo volumétrico son medidores de velocidad por área, todos. Al ser velocidad por área se requiere que la tubería siempre esté completamente llena. Entonces, una práctica común con cualquier medidor de flujo, poner restricciones aguas abajo al medidor para generar ese back pressure, para que el cambio de velocidad se dé después de la restricción, no en el punto de medición, o también aplica para válvulas de control, no en el punto de control. Por esos cambios que se pueden dar, sobre todo de fase en restricciones muy altas. Si no lo puedes soportar tu proceso porque es muy alta la caída de presión, hay que reubicar el medidor donde no se genere ese extra delta P. Pero en ocasiones se ha hecho, pero el proceso lo soporta. También dejé una pregunta en el chat de cómo se realizan las calibraciones del equipo. Si este equipo se tiene que desmontar y llevar a calibraciones o se puede calibrar en sitio. Aquí hay dos estándares que usamos mucho. Luego, y si hay gente de metrología, me puede ayudar a aunar en el tema. Cuando hablamos de flujo, hay, y así es como yo lo entiendo, en las lecturas que tenemos, cuando hablamos de flujo, hay verificaciones certificadas con estándares, certificación a ISA o certificación a CENAM en el caso de México, y tenemos también la parte, o sea, las verificaciones con estándares de ISA y los aforamientos, donde se compara un medidor con un medidor patrón, ¿sí? Entonces, cuando tú tienes un afore, tienes un medidor patrón con un laboratorio que te ha certificado en México ante EMA. Entonces puedes, en base, si vas a aforarlo con un fluido líquido, vas a aforarlo con un fluido gas, lo pones en serie con el medidor, haces pasar el fluido, cambias la velocidad o cambias el rango de flujo y lo estás comparando con ese patrón de referencia, que se recomienda que ese patrón tenga una mayor precisión. Entonces se te da
un certificado de Afore. Ese medidor de flujo está midiendo con precisión en cierto certificado, y tú puedes seguir usándolo para los principios de control de calidad, control de proceso o incluso transferencia de custodia. Y dentro de ese reporte se están tomando variables como la presión, temperatura de proceso que va certificada. Cuando verificamos los medidores, y voy a hablar específicamente de Coriolis, pero hay una respuesta para Vortex, para magnéticos, para Delta P, para ultrasónicos, turbina, etcétera, etcétera. Cuando verificamos los Coriolis, el medidor, desde que se calcula, desde que se fabrica, perdón, una vez calculado, ¿sí? Ya tenemos nosotros el diámetro del tubo, ya tenemos el material del tubo, tenemos el grosor del tubo, ¿sí? Como un valor conocido. Ya tenemos esa masa conocida. Segundo, cuando se selecciona el modelo, ya tenemos la frecuencia de excitación de ese drive y el rango de frecuencia de excitación en base a un rango específico de densidad. Entonces, cuando yo pruebo el tubo con una tubería vacía que tengo gas, puedo medir una densidad del aire, en ese caso, o del gas que yo le quiera meter como referencia. Es una verificación, y cuando le pongo un líquido, el cual también conozco su densidad, puedo verificar la densidad. Entonces, en el caso de lo que hace el diagnóstico que mencionaban mis compañeros, que se puede hacer vía el Tools que ya tenemos, que es un software que lo hace solo el equipo, o se puede usar, o se puede hacer vía manual con herramientas de medidores de frecuencia, un medidor de frecuencia certificado CENAM, un medidor de voltaje, un medidor de impedancia, un medidor de corriente, que es lo que usamos nosotros, equipos que tienen su certificado NIS, su certificado CENAM en México o NIS en Estados Unidos. Lo que hacemos es esto: punto número uno, se pone el medidor a temperatura ambiente, tubería vacía. Entonces se hace un medidor de frecuencias, que es la frecuencia que sale desde el certificado de calibración de planta. Entonces yo mido la frecuencia de la bobina, que no tenga ningún cambio, y la puedo medir, y aparte la puedo ver en mi display. Yo puedo medir también la frecuencia que está recibiendo cada pick-up, ¿sí? Entonces me va a decir esa frecuencia que es la original de la masa original del tubo. Entonces, si esa frecuencia no tiene una variación, significa que el tubo no tiene abrasión, que el tubo no tiene desgaste y tiene la masa. Si esa frecuencia yo la comparo con mi calibrador original y hay un cambio, ese cambio me va a decir uno de sus puntos. Puedo tener una abrasión o puedo tener un desgaste en uno o en dos de los medidores, porque puedo medir la frecuencia del tubo 1, la frecuencia del tubo 2, y puedo medir también la fase de mi pick-up. Entonces, verificando frecuencia puedo ver la salud de mis tubos. Verificando impedancias también puedo ver la salud de tanto de mis pick-ups, o puedo ver también la salud de mi driver. Y obviamente pues tenemos un sensor de temperatura que puede ser PT100, puede ser PT500, en algunos casos especiales se puede poner hasta otro sensor, pero PT100 o PT500 son los modelos estándares que usa este fabricante para los rangos de medición que se vayan a medir, o para las precisiones que se requieran. Entonces, midiendo impedancias, puedo también ver la salud de mi RTD. Entonces, con un patrón certificado, yo puedo decir los parámetros de temperatura, los parámetros de densidad y los parámetros de frecuencias no tienen ningún desfase en gas y en líquido, porque hacemos la prueba tanto para gas como para líquido, con tubería llena, cero flujo. Entonces, podemos ver la salud del equipo, y entonces se puede emitir un certificado, que es lo que hace que por verificación, por estándar ISA, por estándar del fabricante, el equipo sigue representando la misma precisión del certificado original. Si hay algún ajuste en frecuencia, si hay algún ajuste en temperatura, entonces más o menos un rango, se puede hacer algunas correcciones. Si hay algún ajuste en frecuencia, si hay algún ajuste en impedancias o en pick-up de milivoltaje fuera de ese rango, se recomienda el cambio del sensor, cuando ya no permite ese ajuste. Entonces, verificación, podemos dar certificados de verificación con trazabilidad NIS o CENAM. Afore es cuando les exigen, al final de cuentas, el resultado es garantizar que el equipo está dentro de la precisión original o dentro de la precisión que ofrece el fabricante, y se puede hacer vía verificación con patrones o vía Afore con patrones.
¿Sí respondí la pregunta? Sí, muy claro, gracias. Entonces, es muy fácil, en cualquier medidor de flujo, es muy fácil hacer un diagnóstico de las condiciones del equipo en base a impedancias, en base a milivoltajes, tanto recepción como simulación, porque también puedo simular frecuencia, porque no nada más verificamos las lecturas del medidor, también simulamos las lecturas a la electrónica. Entonces, cuando hacemos los servicios en sitio, verificamos tanto el tubo de medición como la electrónica. Entonces, en el tubo mido y en la electrónica simulo con patrones certificados para garantizar que los dos están en condiciones óptimas, que ninguno quiere ajuste. Los manual del fabricante nos dicen qué rangos son permisivos para hacer ajuste y seguir garantizando la precisión de 0.1%, que en ese caso hablamos de Coriolis, o 0.3 el magnético, o 0.5 en otro medidor, según sea el caso. Entonces, midiendo y simulando con patrones. Ahora, y está la otra opción, que es aforar con otro patrón. Ese patrón debe estar más preciso, idealmente, que mi medidor, y registrar las condiciones de presión, temperatura y el gas que se utilizó para esa referencia. Porque a veces cuando aforamos, pues no usamos el proceso real, usamos el proceso que es un líquido o un gas conocido. Ambas para la experiencia que tenemos nosotros en garantizar la aplicación son válidas. Depende del usuario si su requerimiento le exige que sea un aforamiento o permite una verificación documentada y aprobada tanto por ISA como por el fabricante. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Em, si hay alguna otra pregunta o comentario, es bienvenido. Pero de mi parte sería todo. Queremos invitarlos a que visiten nuestro stock, en donde podrán encontrar el material que se encuentra disponible en nuestros almacenes, salvo previa venta, y presentar nuestra próxima capacitación, la cual será el sábado 25 de abril, y el tema será temperatura en procesos, que será la clave para seguridad y eficiencia operativa. Están invitados a este curso, y de nuestra parte sería todo, y queremos agradecerles por su asistencia y su participación en este curso con nosotros. Que tengan un excelente día. Adelante.